Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien todas y todas. Bueno, hoy vamos a ver la sesión número 5, pero que en realidad es como la número 7. Hemos visto, empezamos con una primera sesión de inducción, después empezamos el tema del capitalismo, lo vimos en dos partes, luego el tema del neoliberalismo, también lo vimos en dos partes, en dos sesiones, y esto nos ayudaba a comprender más o menos el contexto en el que vivimos para luego adentrarnos en el tema del cooperativismo, que fue las sesiones más recientes, y ahí poder ver cómo el cooperativismo nos podría aportar en las diferentes campos, vamos a decirlo así, de nuestras vidas, de ustedes como asociación de desarrollo. Y hoy, bueno, vamos a cerrar este proyecto o estas sesiones que nos van a aportar elementos importantes a la hora de comprender el contexto y además de que les va a aportar herramientas para comprender más las necesidades y formas alternativas de poder enfrentar esas diferentes situaciones que se encuentran en las comunidades, en este caso en Valle Escondido en particular. Y hoy entonces vamos a cerrar con economía solidaria, que es también un tema súper importante y que les va a ayudar a ustedes, les va a dar herramientas para poder implementar otras alternativas dado el contexto que se les presenta o las diferentes situaciones en las que viven y que tienen que, de cierto modo, como grupo representativo de las comunidades o de la comunidad en este caso, poder dar soluciones a las diferentes problemáticas o situaciones que se encuentran dentro de ella. La primera actividad que les tenía planeada era que más o menos me dijeran qué entendemos por economía solidaria. Y pues bueno, a grandes rasgos, la economía solidaria parte como una alternativa a, a todas esas desigualdades que genera el sistema capitalista y el modelo neoliberal. Eh, ya sabemos, como venimos repasando en todo este proceso, que el sistema capitalista y el modelo neoliberal se enfocan mucho en la economía y deja de lado y afecta, de hecho, de manera negativa a temas sociales, a temas políticos, culturales, etcétera. Entonces, la economía solidaria viene a formularnos como una alternativa para que la gente se organice y busque soluciones que quizás el contexto o instituciones del Estado pues no les presenta o no les brinda herramientas porque precisamente quizás dejan de lado ese tema social, ese tema de comunidades y entonces la economía solidaria se presenta como una alternativa a ese sistema desigual que hemos venido viendo. Entonces, sobre economía solidaria nos interesa, al menos dentro de esta sesión, nos interesa ver en qué consiste su origen, fundamentos o fundamento, características, principios básicos y luego cómo nos aporta todo esto a las realidades que vivimos como personas dentro de un contexto o dentro de este sistema capitalista. Y bueno, entonces, para empezar, sé que está un poco cargado y se ve mucha letra, pero bueno, es necesario para tener una visión más amplia de lo que estamos viendo y lo que estamos abordando. Entonces, ¿en qué consiste la economía solidaria? Aquí tenemos tres conceptos o tres premisas o situaciones que nos plantean los autores para comprender en qué consiste la economía solidaria. Entonces tenemos que surge como una alternativa ante las deficiencias de la economía capitalista, todo esto que hemos venido viendo y toda esta desigualdad que demarca esa economía capitalista, entonces es una alternativa a estas. Eh, ante este panorama, un grupo de personas productoras se unen con el fin de mejorar su economía, a su vez que obtengan ganancias. eh, una vez que obtengan ganancias, se las reparten equitativamente. Entonces podemos ver que es una alternativa económica que permite que las personas se organicen y a partir de esa organización se obtienen ciertas ganancias o se obtiene cierta cantidad de dinero que luego se reparte equitativamente dentro de los miembros. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si el desempleo es una problemática que está dentro de la comunidad, entonces, para combatir ese desempleo, esa problemática, entonces las personas se organizan y bueno, dicen, vamos a montar una pequeña empresa donde, qué sé yo, 15 personas puedan participar y generar empleo o generar una fuente de ingreso que luego se reparte de manera equitativa. Esa es una manera alternativa de combatir el desempleo, por ejemplo. Entonces, también promueve un movimiento social crítico y transformador a nivel internacional que apuesta por la transformación social y la creación de un modelo económico alternativo.
aspira a mejorar fundamentalmente el ámbito de la economía y eliminar las injusticias que hay en las sociedades. Eso significa que a pesar de que tenga un origen o un propósito meramente económico, también impacta en lo social, claramente porque lo económico y lo político impactan en lo social, es algo inevitable. Entonces, al mejorar la economía, también se mejoran las condiciones de vida de las personas que habitan o que participan en estas organizaciones alternativas. Entonces, por otro lado, la economía solidaria o economías de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basada en la solidaridad y el trabajo. Dos fundamentos importantes, la solidaridad y el trabajo. Esto quiere decir que son grupos organizados que se rigen a partir de una solidaridad donde se ayudan mutuamente o se ayudan como grupo, y también obviamente es importante el trabajo para que así se pueda producir de una manera importante, y después esas ganancias que se producen a partir de ese trabajo se reparten de manera equitativa. Recuerden que el sistema capitalista generaba mucha riqueza, pero ¿cuál era el problema principal o uno de los problemas más que más negativamente impactaban a la sociedad? Que esa riqueza no se repartía de manera equitativa. Entonces la gente, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La clase obrera o la clase trabajadora era la que se veía más afectada en este aspecto. Entonces, luego su origen. Dice que surge a mediados del siglo pasado, o sea, después de 1950 hacia acá, eh, como una solución contra la desigualdad que el sistema genera, y propone unas prácticas alternativas al sistema económico actual mediante la aplicación de valores universales como la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa. Como podemos ver, a pesar de que tiene un origen económico, y por eso se llama economía solidaria precisamente, también tiene un impacto social, como por ejemplo un compromiso con el entorno. Eso quiere decir que son prácticas económicas que son amigables, por ejemplo, con el ambiente, o que son amigables también con el entorno donde se encuentra en ese momento. Esto quiere decir que para llevar a práctica una economía solidaria tiene que ver con un estudio o tiene que ver con tomar en cuenta cuáles son las necesidades del entorno, qué es lo que necesita el entorno y cómo a través de ese entorno buscar las mejores soluciones a esas problemáticas. El fundamento, el principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de la solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorezcan a toda la sociedad. Esto quiere decir que la economía solidaria hay que ubicarla dentro de una estructura económica que muchas veces, como les dije anteriormente, se centra más en producir más y generar muchísima más riqueza, que trae como consecuencia la explotación de la clase trabajadora y un deterioro de las condiciones de vida de la población en general, porque como les mencionaba en sesiones anteriores, la sociedad o la mayoría de la población es clase trabajadora, que ve deterioradas sus condiciones de vida. Entonces, cuando por ejemplo el Estado no resuelve, porque por desgracia cada vez tiene menos financiamiento para cuestiones sociales, cuando el Estado no tiene esa intervención directa y no genera ningún tipo de herramientas para las personas, entonces estas tienen la alternativa en la economía solidaria como una manera de organizarse y buscar soluciones de manera autónoma o de manera independiente. Entonces, dentro de las características, es una alternativa a las distintas problemáticas del contexto de nuestra época, dentro de las que se pueden destacar, según Raceto, esa no es característica propia quizá de la economía solidaria, pero viene a plantear soluciones o posibles soluciones a esas problemáticas que le voy a mencionar anteriormente. Por eso es tan importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, problemáticas como la pobreza, la exclusión, la marginación que afecta a multitud de seres humanos, sectores sociales y pueblos enteros de diversas regiones del mundo. Y principalmente, por ejemplo, la América Latina, donde estamos ubicados nosotros y nosotras, que estadísticamente es una de las regiones más desiguales del mundo. La desocupación y la cesantía de porcentajes elevados y crecientes de la fuerza de trabajo. Aparte de esto, le agregaría yo la explotación laboral. Entonces, son alternativas a todas estas problemáticas. Por eso es tan importante la economía solidaria y llevarla a la práctica dentro de las comunidades. Los límites e insuficiencias de la muy extendida economía informal o popular, que puede potenciar y encontrar la economía solidaria cauces apropiados para una mejor inserción en los mercados. Claramente, como siempre les he planteado,
esa relación tan desigual entre el patrono o dentro de las empresas grandes y los trabajadores, lo que hace es explotarlos cada vez más. Y claro, la gente por la necesidad no puede dejar de trabajar. Entonces la gente ante tal explotación pues va a vivir con lo mínimo. Y entonces esa oportunidad de crecer o ir un poquito más allá, de mejorar sus condiciones, eh, se ve afectada o se ve estancada o no existe del todo. Entonces la economía solidaria es una manera de organizarse de esas personas que tienen necesidades en común y a partir de ahí buscar soluciones que les permita crecer como grupo y crecer como personas y en lo que tiene que ver sus condiciones materiales o sus condiciones económicas en ese momento. También las enormes y crecientes injusticias y desigualdades sociales que genera el sistema económico predominante, en este caso el capitalismo que lo vimos anteriormente y el neoliberalismo, que se traducen en procesos de desintegración de la convivencia social, lo que mencionábamos también, por eso era importante retomar valores como la solidaridad, porque genera esa desintegración de lo social, conflictos que se propagan sin solución apropiada, ingobernabilidad. Cuando hablamos de ingobernabilidad tiene que ver no solo con el gobierno en sí, que no puede generarle respuestas a las problemáticas que enfrenta un país o la población en ese momento. Entonces, por eso es tan importante la organización de las personas. Acentúa la delincuencia y la corrupción. Entonces, vemos que son muchísimas problemáticas a la que la economía solidaria viene a ser una alternativa. Y aunque ustedes no lo vean de manera directa, indirectamente esto va a generar un cambio, aunque sea significativo o muy poco, en estas situaciones que se dan a nivel general, digámoslo así. La situación desmedrada en lo que muchos países se encuentran la mujer, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, de la economía, la dificultad de acceder y de participar de manera eh, protagónica en las actividades y organizaciones económicas, sociales y culturales. Aquí habla de la mujer, por ejemplo. ¿Y por qué habla de la mujer? Porque muchas veces se ve excluida de esos procesos. Entonces, la economía solidaria viene a plantear una forma de organizar donde uno de los principios fundamentales es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, también es una oportunidad para que las mujeres se integren en esos procesos y sean protagonistas de sus propias posibilidades y que se pongan a su disposición herramientas también, que participen en los procesos y puedan tener voz y voto en esos procesos. El deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en gran parte de los modos individualistas de producir, distribuir, consumir y acumular riqueza. La economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción, consumo social y ambientalmente responsable. También les mencionaba yo con el tema del neoliberalismo. Lo que genera eso es la producción a gran escala. Por eso ustedes ven, por ejemplo, eh, la piña, por ejemplo, que deteriora el ambiente de manera tal, y no solo el ambiente, porque a veces pensamos en el ambiente como algo secundario y es tan central porque impacta la manera de vida de las personas, obviamente. Si lo que antes eran montañas que generan oxígeno, ahora son grandes sembradíos de piña que están bañados por químicos, que contaminan el agua, que contaminan el suelo, todo eso va a impactar en las formas de vida de las personas y de los animales también. Entonces, para que vean que todo está interconectado y todo nos afecta, aunque a veces lo perdemos de perspectiva, por eso es tan importante esto. Y finalmente, la crisis de las formas cooperativas, mutualistas y autogestionarias tradicionales, desde la cual se percibe la economía solidaria como un camino apropiado de renovación y fundación de las búsquedas de formas económicas asociativas y participativas que pongan al hombre, en este caso hombre y mujer, y la comunidad por sobre las cosas y el trabajo por sobre el capital. Esto quiere decir que claramente hay una crisis de las cooperativas y de la forma de organizarse de la gente, porque la gente, como tiene ese concepto de política, como los diputados y toda esa gente que se han visto envueltos en corrupción, entonces la gente pierde esa necesidad o pierde esa esperanza en creer en la política cuando en realidad la política son formas de organizaciones humanas que van a traer beneficios si se aplica de manera más equitativa. Por eso es que la economía solidaria, al igual que el cooperativismo, plantea una serie de valores en los cuales rigen esas formas de organización y que por eso son efectivas si se lleva y se rigen a partir de esos principios. Entonces, los principios de la economía solidaria, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los principios, recuerden que hablamos de principios y hablamos de valores, porque son fundamentales en estas organizaciones. Si se pierde de vista esto, entonces esas organizaciones pueden perder el norte o pueden perder el objetivo o el fin último, que es la persona y mejorar sus condiciones de vida y materiales. Entonces, por ejemplo, la equidad. Todas las personas se reconocen como iguales en dignidad, derechos y posibilidades, asumiendo y respetando la diferencia existente entre ellas. La equidad perfectamente se podría aplicar entre hombres y mujeres, la participación, por ejemplo.
no por ser hombre yo tengo la posibilidad, como que así se da por desgracia, de asociarme más o de ser alguien políticamente importante. El ejemplo de ustedes en la Asociación de Desarrollo, pues bueno, hay una participación importante de mujeres y de hecho la presidenta es una mujer. Entonces podemos ver que las mujeres son capaces de participar en cualquier proceso, son capaces de liderar procesos también y de ejecutar proyectos y de mejorar la vida en convivencia de comunidades. Entonces, para que lo tengan siempre en cuenta cuando hablamos de equidad. Trabajo. Producción de bienes y servicios necesarios para el bienestar. Permite el desarrollo de las capacidades de todas las personas. Aquí tenemos un concepto de trabajo diferente al que vemos. El trabajo no simplemente es para producir y enriquecer a los demás o enriquecerme a mí mismo, sino también una manera de poder beneficiar a las personas que participen dentro de estos grupos y que además se genere un bienestar, ¿no? Porque al final, como les dije, el fin último es la persona y las personas que integran este grupo, y si ese grupo se expande más a la comunidad, ustedes como asociación de desarrollo, pues mejor aún, porque se van a generar beneficios en función de las necesidades de una comunidad, por ejemplo, en este caso, Valle Escondido. Sostenibilidad ambiental. Al punto de partida de toda actividad social y económica está relacionada con la naturaleza y el respeto a esta. También, digamos, por ejemplo, si en la economía solidaria se plantea una forma de empresa o de negocio donde tenga que ver con la destrucción del medio ambiente o del ambiente más bien, entonces pues es un sistema o un negocio, vamos a decirlo así, que puede generar beneficios a las personas, pero si a la vez estamos deteriorando el ambiente, eso a la larga o a corto plazo nos podría devolver o tener un efecto rebote, por ejemplo. Si la idea, por ejemplo, es construir una carretera para tener mejor acceso a la comunidad, pero en ese proceso de construir una carretera o de, estoy hablando a nivel de proyecto, ¿verdad? No tanto a nivel de empresa, de ese proyecto requiere la tala de árboles de un riachuelo, por ejemplo, o la destrucción de ese riachuelo en algún momento, eso nos va a llegar a afectar. Por ejemplo, si ya no tenemos fuentes de agua limpias, entonces vamos a ir deteriorando ese recurso limitado y cada vez vamos a consumir agua de menor calidad, lo cual va a impactar en nuestra salud. Entonces, por eso es importante, tan importante el ambiente. La cooperación práctica, participativa y democrática que fomente el aprendizaje cooperativo y el trabajo cooperativo. Esto ya lo vimos también mucho en el cooperativismo, entonces no vamos a centrarnos tanto. Carácter no lucrativo. Destina los beneficios a la mejora y aplicación de la actividad u otras iniciativas solidarias de interés general. Este carácter no lucrativo es súper importante porque al final ustedes como asociación de desarrollo la idea no es acumular dinero, no es acumular divisas, sino es generar beneficios en pro del bienestar de la comunidad, y eso tienen que tenerlo súper claro. El compromiso con el entorno. Cooperación con las organizaciones y redes para las experiencias solidarias pueda generar un modelo socioeconómico alternativo. Entonces, esto quiere decir que no solo tiene que ver con la persona individual, sino con una persona colectiva, que permita llegar más allá, ¿no? Que permita organizarse y articularse con demás organizaciones para que se expanda, ¿no? En este caso, ustedes como asociación de desarrollo, si ponen en práctica la economía solidaria, por ejemplo, no simplemente que se quede en el grupo, sino que se expanda a la comunidad. Entonces, en este caso, les voy a poner un pequeño video y vamos a ver qué reflexión podemos sacar de ese video. A ver. Entonces vamos a ver este pequeño video. Jacinto trabaja largas jornadas para una empresa local. Lleva más de 2 años en ella y el salario que recibe no le alcanza para sus gastos. El mayor ingreso es para los dueños del lugar. Jacinto es muy amigo de Niña Lupe, una lideresa de la comunidad que junto a un grupo de hombres y mujeres han creado su propia cooperativa agrícola.
Todos y todas trabajan en colectivo y cuando obtienen las ganancias se las reparten de igual manera. Ellos trabajan bajo el concepto de economía solidaria. Un término que don Jacinto nunca había escuchado, pero que Niña Lupe está dispuesta a explicarle. La economía solidaria es una alternativa diferente de vida, donde se toma en cuenta a las personas en primer lugar, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros intereses. Es una nueva forma de producir, consumir y distribuir. Se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades. La economía solidaria posee 6 principios. La solidaridad, dar según nuestra capacidad y recibir según nuestra necesidad. Autogestión, por sí mismo como grupo, buscar las oportunidades para poder realizar trabajos, para emprender negocios y ser capaces de gestionar los recursos. Organización, la capacidad de ponerse de acuerdo, planificar, tener objetivos, asociarse y cooperar para el desarrollo del grupo. Equidad de género. Todos y todas somos iguales, tenemos los mismos derechos y responsabilidades, según nuestras capacidades de hacerlo. Consumo responsable. Se debe conocer de dónde provienen los productos, ya sea que vas a consumir, vender, procesar o elaborar. Respeto por el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro entorno y aprovechar al máximo los recursos del medio ambiente, sin alterar su naturaleza. Don Jacinto ya conoce de economía solidaria y está dispuesto a sumarse a este esfuerzo, porque somos más los que queremos una vida sostenible en nuestras comunidades. Economía solidaria y comercio justo son términos que vienen resonando a lo largo del mundo desde la década de los 70 como respuesta a las constantes crisis estructurales del sistema capitalista y el libre mercado. La economía social y solidaridad es la administración de los recursos en función de las personas, en función de lo local, en función de lo que es una nueva forma de relacionarnos, tanto como sociedad, como individuos, como seres, en constante interacción con su medio. Uno de los modelos de economía solidaria que más auge ha tenido en Costa Rica desde el siglo pasado es el cooperativismo, que se refiere a la asociación voluntaria de personas para satisfacer en común sus necesidades mediante empresas de propiedad colectiva y gestión democrática. En el país existen 530 organizaciones cooperativas que reúnen a más de 800.000 costarricenses. Un ejemplo es la Alianza Madre Tierra, que aglutina a 200 familias productoras de café orgánico. Nosotros somos parte de una asociación aquí, pero somos parte de una asociación a nivel nacional que se llama la Alianza, que es la que nos cobija con el sello de comercio justo. Y también somos parte de una cooperativa sin fronteras a nivel latinoamericano. Esta organización, además de velar por el cuidado del medio ambiente, también practica el comercio justo, que es otra forma conciliada de economía solidaria. El comercio justo busca el intercambio equitativo de bienes y servicios a un precio justo y con transparencia de costos. El comercio justo es productos de calidad, con valor agregado en cuanto a historia, saber de dónde viene el producto y que el cliente que nos compra reconozca esa calidad y reconozca a esa familia, a esa asociación, a ese grupo de productores que le dan un producto. Otras formas menos comunes de economía solidaria son el trueque y el uso de monedas alternativas. Estas formas de intercambio buscan romper por completo con las relaciones comerciales basadas en el dinero. El trueque es como es un pedacito de la economía solidaria. Y la importancia del trueque está en esto, en recuperar una forma más sana de interaccionarnos, porque el dinero da la cara por nosotros en este mundo. Entonces se pierde la cuestión de la responsabilidad. Pues bueno, en realidad el video nos muestra primero una concepción de lo que es la economía solidaria. Al final son formas de organización de las personas y para las personas que buscan, a ver, al final son, retomo, al final son una forma de organización de personas para las personas de manera autónoma, que buscan solucionar
esas problemáticas que genera el sistema capitalista. Por ejemplo, ahí nos dan el ejemplo del trueque, por ejemplo. El trueque es una manera qué sé yo, en vez de decir, bueno, le compro en 10.000, qué sé yo, en 4.000, para ser más realista, una gallina al vecino, que el vecino le digo, bueno, yo le doy una gallina y usted me da, qué sé yo, ¿qué puede ser? Y usted me da una camisa, por ejemplo. Eso es una manera de romper un poco con el sistema y esa dinámica. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, eso me va a llevar, por ejemplo, a una relación más cara a cara con la persona, me va a dar, por ejemplo, en ese proceso voy a conocer a una persona que me está dando un producto, en este caso una gallina, y yo le estoy brindando otro. ¿Por qué es tan importante algo tan simple que antes se daba más, que no está mediado por el dinero? El dinero muchísimas veces también, como estamos dentro del sistema capitalista, donde le damos tanta importancia al dinero, perdemos como esa perspectiva de persona a persona, de ver la necesidad de la otra persona. Incluso puede que yo sienta en algún momento, bueno, si yo le doy la camiseta puede ser un poquito más cara. Pero bueno, yo hago el trueque porque también me sirve la gallina. Entonces no importa que yo en ese momento esté dando un poquito de más, no me está importando, porque al final estoy siendo un poco solidario con la otra persona. Entonces son valores y pequeños detalles que marcan la diferencia. No solo estamos hablando en términos de dinero. También una de las formas de economía solidaria, por ejemplo, son las cooperativas. Las cooperativas, por ejemplo, no siempre están enfocados en sus principios, en sus valores que tratamos de rescatar porque ustedes son una asociación de desarrollo. Pero también una cooperativa se puede establecer a partir de un modelo de negocio, por ejemplo, donde ese modelo de negocio trabaja con ciertos valores que les permite a las personas que participan obtener beneficios de manera equitativa, digamos así. Y eso también rompe ya con la dinámica de la lógica capitalista, que es, bueno, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo nos aporta la economía solidaria a nuestro contexto, a ustedes como asociación de desarrollo, a la comunidad de Valle Escondido? Pues bueno, trata y mejora problemáticas sociales como la pobreza, la desigualdad, inseguridad, desempleo y exclusión. Esto, por desgracia, en nuestras sociedades siempre son un denominador común. Siempre hay pobreza, siempre hay desigualdad, siempre hay inseguridad, siempre hay desempleo y siempre hay exclusión. Entonces, la economía solidaria le está diciendo a las personas, bueno, si el Estado, por ejemplo, que tenemos un Estado en Costa Rica, por ejemplo, capitalista, les dice, bueno, si el Estado no les va a generar soluciones, que debería, pero sabemos que en la realidad es otra, entonces ustedes tienen la posibilidad de organizarse y buscar soluciones propias. Ojo, esto no quita que ustedes como personas tengan el derecho a exigir al Estado, porque al final son los que administran los bienes públicos que producimos nosotros con nuestro trabajo. Pero en este caso, si no tenemos una respuesta inmediata o no tenemos respuesta alguna, entonces nos podemos organizar. Les voy a dar un ejemplo de cómo se podría generar la economía, o cómo se podría poner en práctica la economía solidaria. Por ejemplo, doña Lorena tiene una panadería. Vamos a suponer que todos y todas, doña Lorena busca socios, entre comillas, y socias, para trabajar. Ella dice, bueno, las mujeres en Valle Escondido no tienen posibilidad de trabajar porque pasan desde sus casas o porque no tienen oportunidades de empleo, o mujeres o hombres, dependiendo, ¿verdad? Las posibilidades de cada uno y las necesidades de cada quien. Entonces doña Leonida dice, bueno, voy a abrir mi negocio, ¿qué les parece si ustedes quieren participar? Se los comunica a un grupo de personas, quieren participar en eso, me ayudan con los costos, me ayudan con la producción, con el trabajo, me ayudan, qué sé yo, a repartir, por ejemplo, y a andar vendiendo casa por casa el producto, me ayudan con la compra de mercaderías. Entonces todo lo que generemos, todo lo que se genere, tomando en cuenta eso, el trabajo y el costo que tiene producir, la ganancia final, vamos a repartir entre, qué sé yo, entre las 10 personas que formamos este grupo. Entonces, doña Lorena, que es una persona, está generando ya empleo para 9 personas más. Claramente, para que no se generen desigualdades y doña Lorena no se quede con una mayor cantidad de ganancias, y también es muy importante, para que doña Lorena no tenga que poner de más y no tenga que trabajar extra o más que los demás,
Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta los principios que los mueven. Entonces, cuando todo esto funciona de manera equilibrada, doña Lorena no trabaja más, de más, doña Lorena no paga más del coste y todos pagan por igual, entonces esa ganancia, lo ideal es que se reparta de manera equitativa entre las personas que participan, siempre y cuando estas personas participen de manera equitativa, que nadie trabaje más que nadie, que no haya sobrecarga de trabajo, que personas se impliquen más o se impliquen menos, sino que haya un equilibrio. ¿Ves? Para que esa repartición equitativa tenga significado, si no, pues bueno, va a haber gente que va a recibir una parte de esa ganancia y tal vez que haya trabajado menos. Entonces, por eso es importante los principios que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque no se generan desigualdades de igual manera. Entonces, doña Lorena ahí estaría combatiendo muchísimas problemáticas porque estaría poniéndole una solución alternativa al desempleo, estaría mejorando la calidad de vida de las personas, estaría mejorando la inseguridad, porque al final si genera empleo para las personas, mucho de las problemáticas de inseguridad, por ejemplo, tienen que ver con que las personas jóvenes o las personas no tienen cómo generar recursos para cubrir sus necesidades. Entonces, muchas veces se ve la necesidad de robar, se ve la necesidad de hacer actos delictivos para poder generar esos recursos. Que no se entienda esto que lo estoy justificando, digamos, pero es algo que es real y que se da. Entonces vean cómo una acción en particular o una acción colectiva puede generar beneficios a muchos ámbitos y muchos niveles. Por eso es tan importante. Cambiar la dinámica capitalista, lo que les venía diciendo. Bueno, si el sistema capitalista me dice que la única manera de producir es de manera desigual y explotando a la clase trabajadora, pues bueno, esa manera alternativa de organización les dice, bueno, no, se puede trabajar de manera equitativa y se puede repartir las ganancias de manera equitativa también. Alternativas a nuevas formas de crecimiento económico, político, social y cultural. Como les dije, a pesar de que es economía solidaria, esto también tiene un impacto en lo político. ¿Por qué? Porque ustedes al organizarse para hacer economía solidaria están practicando y poniendo una dinámica política en ese momento. A nivel social, porque estarían combatiendo el desempleo, estarían combatiendo la pobreza, la inseguridad, etc. A nivel cultural también, porque se rompería con esa cultura individualista que intenta implementar el capitalismo y que muchas veces por desgracia lo consigue. Entonces vea cómo todo está interrelacionado entre sí. Por otro, prácticas amigables con el entorno y el ambiente, como les dije anteriormente, tienen que ser prácticas económicas que vayan de acuerdo al ambiente, que vayan y no generen un impacto tan grande al ambiente. Normalmente esas como son prácticas aisladas y son prácticas de pequeños, bueno, depende de cuándo crezca, ¿verdad? Pero de pequeñas organizaciones, entonces no generan un impacto en el ambiente tan grande como lo podría hacer, por ejemplo, las grandes empresas que se dedican a la deforestación, que contaminan el aire, que contaminan la tierra, que contaminan el agua. Entonces, por eso son prácticas en sí ya más amigables con el medio o con el ambiente y con el entorno, claramente. Tiene que ver con personas y todo lo demás. Bueno, entonces con esto cerraríamos la sesión sobre economía solidaria. Me hubiera gustado la participación un poquito más activa del grupo. Sin embargo, creo que una de las ideas centrales de esto es que tengan el material ahí, lo puedan ver, lo puedan revisar cuando les haga falta. Les voy a crear una lista de reproducción en YouTube para que ustedes puedan tener los materiales en orden y puedan repasarlas y puedan verlas y les pueda aportar realmente, porque estas herramientas al final les ayuda a comprender el contexto. Esas prácticas les ayuda a poner y retomar cosas como los valores, la solidaridad, la igualdad, la equidad, la democracia, que son fundamentales para cualquier organización, independientemente si es una cooperativa, si es una organización económica solidaria o si es una asociación de desarrollo como es el caso de ustedes. Entonces, todo esto es fundamental e importante que lo tienen que tener en cuenta ustedes como asociación de desarrollo y como grupo representativo de una comunidad que vela por el bienestar de los y las integrantes de esa comunidad. Entonces, bueno, ha sido un placer de verdad. Espero haberles aportado lo suficiente. Espero que puedan ver esta sesión. Y bueno, nos estaremos viendo pronto si Dios lo permite. Muchísimas gracias y buenas noches o buenos días, dependiendo de a qué hora vean el video. Muchísimas gracias.